Hola amigos, nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Hoy le vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos para la recolección de datos de un proyecto de investigación. Nuestro equipo está conformado por Ana María Valero, María José Arriechi, Cristian Pavón y Carlos Rojas, que lo conocerán más adelante. como parte de la evaluación está el poder tener conocimiento sobre los conceptos necesarios para la elaboración de un proyecto de investigación. Es por ello que consideramos importante hacer un breve análisis de los términos generales en lo que respecta a este tópico. Para ponerlos en práctica se decidió tomar dos proyectos de investigación de egresados de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, de la carrera de Ingeniería Industrial, para aplicar estos conceptos y evaluar objetivamente el uso de los instrumentos que emplearon en su proyecto de investigación. Técnicas e instrumentación de recolección de datos. Se entiende como técnica el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. En otras palabras, la recolección de datos se refiere al uso de técnicas que pueden ser utilizadas por el investigador para desarrollar los instrumentos de recolección de información, los cuales pueden ser entrevistas, encuestas, cuestionarios y observación. Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular con la finalidad de buscar información que será útil para la investigación. Ahora bien, la aplicación de una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser guardada en un medio material de manera que los datos puedan ser recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente. A dicho soporte se le denomina instrumento, el cual un instrumento de recolección es cualquier recurso, dispositivo o formato en papel o digital que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. La observación y sus instrumentos. La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista en forma sistemática cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. Se hace referencia a la observación directa, ya que la indirecta se realiza a través de instrumentos más sofisticados como lo son microscopios, telescopios, monitores, entre otros. Ahora bien, la observación directa tiene dos tipos de observación, como lo son la simple o no participante y la participante. La observación simple o no participante es la que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral, sin involucrarse en el medio o en la realidad en la que se realiza el estudio. La observación participante, en este caso el investigador pasa a formar parte de la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. Asimismo, la observación también se clasifica en observación libre o no estructurada y la observación estructurada. La observación libre o no estructurada es la que se ejecuta en función de un objetivo, pero sin una guía prediseñada que especifique cada uno de los aspectos que deben ser observados. La observación estructurada es aquella que, además de realizarse en correspondencia con unos objetivos, utiliza una guía diseñada y previamente en la que se especifican los elementos que serán observados. Ahora bien, los instrumentos de la observación más frecuentes son la libre o no estructurada, los cuales utilizan herramientas como lo es diario de campo, libreta o cuaderno de notas, cámara fotográfica y de video. Ahora, la estructurada, sus herramientas son lista de cotejo, lista de frecuencias y escala de estimación. La encuesta y sus instrumentos. Se define como encuesta aquella técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación con un tema en particular. La encuesta puede ser oral o escrita. La oral se fundamenta en un interrogatorio cara a cara o por vía telefónica, en donde hay preguntas y respuestas. La escrita se realiza a través de un cuestionario autoadministrado. La entrevista. La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. Los tipos de entrevistas que tenemos son entrevista estructurada o formal, entrevista no estructurada o informal y la entrevista semiestructurada. La entrevista estructurada o formal es la que se realiza a partir de una guía prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. La entrevista no estructurada o informal es aquella modalidad que no dispone de una guía de preguntas elaboradas previamente. Y la entrevista semiestructurada es cuando existe una guía de preguntas al entrevistador que puede realizar otras no contempladas inicialmente. El cuestionario. El cuestionario es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contenido de una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado sin intervención del encuestador. Los cuestionarios pueden ser cuestionario de preguntas cerradas, cuestionario
de preguntas abiertas o mixto. El cuestionario de preguntas cerradas son aquellas que establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Estas se clasifican en dicotómicas cuando se ofrecen solo dos opciones de respuesta, de selección simple cuando se ofrecen varias opciones pero se escoge solo una. El cuestionario de preguntas abiertas son las que no ofrecen opciones de respuesta, sino que da la libertad de responder al encuestado, quien desarrolla su respuesta de manera independiente. El cuestionario mixto es aquel cuestionario que combina preguntas abiertas, cerradas y mixtas. A continuación vamos a hacer un pequeño análisis sobre las técnicas e instrumentos que se aplicaron durante el proceso de ejecución de un proyecto de investigación de una estudiante egresada de la Universidad Nacional Experimental del Táchira de la carrera de Ingeniería Industrial. Su título del proyecto de investigación fue Propuestas para mejorar la calidad del servicio que ofrece la empresa Ceprisep, compañía anónima, en su área de seguridad electrónica. Ahora bien, su primera técnica fue aplicar una entrevista no estructurada a lo que era la gerencia, su jefe de consola y el personal de seguridad electrónica de la empresa. Posterior a ello, teniendo una idea general de cómo se podía estar desempeñando ciertas actividades en sus puestos de trabajo, se aplicó una encuesta en donde se utilizó una escala de Likert del 1 al 4, donde 1 es totalmente desacuerdo, 2 es en desacuerdo, 3 en de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo, la cual ayudó a medir las percepciones del usuario en cuanto a la calidad del servicio prestado, ayudando así a diagnosticar, conocer e identificar las fuerzas y debilidades del servicio, logrando así, posterior a la aplicación, cumplir los objetivos preestablecidos en el desarrollo del proyecto de investigación. Asimismo, se tomó un segundo proyecto de investigación con el nombre de Diseño del Plan de Negocios para una empresa dedicada a la prestación de servicios de asesoramiento técnico y desarrollo para emprendimientos en la ciudad de Monterrey, México. Ellos aplicaron un cuestionario para conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales o cerradas que limitan las respuestas del entrevistado. Se elaboró un cuestionario mixto. Posterior a ello se aplicó una encuesta, la cual consistió en un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer las necesidades, deseos, preferencias, gustos, entre otros factores que se desea obtener la información. Hacemos estas dos comparaciones de estos dos proyectos de investigación para poder tener una idea de la variedad de técnicas que se pueden aplicar para un proyecto de investigación. Y todas esas técnicas van a un punto concreto, que es el cumplimiento de los objetivos que se planteen desde un principio del proyecto de la investigación. Es decir, existe una variedad extensa de todas las técnicas e instrumentos que se pueden plantear y aplicar para la recolección de datos y así obtener los objetivos al final del proyecto de investigación. Una vez tenemos nuestro instrumento de recolección de datos, procedemos a la validación, el cual es un paso muy importante porque en él verificamos que nuestro instrumento recoja la información que realmente necesitamos. Validación de instrumentos de recolección de datos. Como primer punto, conoceremos qué es validar. Validar, según la Real Academia Española, es dar fuerza o firmeza a algo. En este sentido, para instrumentos de recolección de información o de datos, se puede decir que es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir, es decir, que lo afirma. Para la validación de instrumentos de recolección de datos tenemos de tres tipos: validación de contenido, validación de criterio y validación de constructo. Para la validación de contenido, se dice que es el grado en que el instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Para esta validez, se toma en cuenta el criterio mínimo de dos expertos que evalúan ítem por ítem las características del formato a aplicar, con el fin de obtener que nuestro formato no combine temas y que no estén relacionados y que sean objetivos. Para la validez de criterio, se establece el validar un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. En otras palabras, es colocar nuestro instrumento, compararlo con un segundo instrumento ya existente que ya esté validado y comparemos que busquemos el mismo tipo de información para que ésta sea lo más real posible. Y la validez de constructo debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés.
En otras palabras, es de que pueda demostrar nuestra teoría. Como primer ejemplo, tomaremos la tesis titulada Propuestas para mejorar la calidad del servicio que ofrece la empresa Ceprisep, compañía anónima, en su área de seguridad electrónica. Dentro de esta tesis se aplicó entrevistas no estructuradas a la gerencia, al jefe de consola, al personal de seguridad electrónica de la empresa. A mano derecha podemos ver una carta de un experto en metodología donde hace constar la validación de los instrumentos dentro de las entrevistas no estructuradas, pero podemos ver que no está acompañado de un formato donde identifique los ítems, donde los califique para poder saber su verdadera calificación y conocer si realmente sustrae la información requerida. Es por esto que podemos ver que es un tipo de validación de contenido incompleta. Además de esto, debió haber estado validada por un mínimo de 2 expertos. Como segundo ejemplo, tomaremos la tesis titulada Diseño del plan de negocios para una empresa dedicada a la prestación de servicios de asesoramiento técnico y desarrollo para emprendimientos en la ciudad de Monterrey, México. En esta tesis se aplicaron 2 formatos. La primera, aplicación de un cuestionario, conocer los sentimientos, opiniones y experiencias generales o cerradas, que limita las respuestas del entrevistado. Se elaboró un cuestionario mixto. Dentro de la tesis se comenta que se hizo una validación de contenido, el cual fue exitosa 100%. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, tenemos el formato de evaluación de ítem por ítem de este cuestionario de 2 expertos, el cual están sujetos a su carta de aprobación, como lo podemos ver en este momento. También se aplicó una encuesta que consistió en un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer las necesidades, deseos, preferencias, gustos, entre otros factores que desee obtener información. Para esta encuesta no se obtuvo una validación. ¿Por qué? Porque ellos mostraron el formato de esta encuesta, pero no se hizo ningún tipo de validación. Esto quiere decir que para cada formato que se desea aplicar debe estar sujeto a una validación y para que nuestros datos puedan ser lo más precisos posible. Cuando ya se tiene el instrumento para recabar información, es importante saber que ésta sea confiable para poder obtener resultados de calidad durante la investigación, que puedan servir para el logro de los objetivos planteados. Por ello es importante estudiar y analizar el concepto de confiabilidad. Una de las características técnicas que determinan la utilidad de los resultados de un instrumento es la posibilidad de repetirlos en una determinada ocasión, bajo las mismas condiciones, pues al aplicarlo de esta forma los resultados deberían ser similares. Confiabilidad es equivalente a medición estable y predecible, pues podemos hablar de cierta exactitud que deben tener los instrumentos para lo que pretenden medir. Por otra parte, entra otro atributo que es la seguridad, pues el instrumento debe asegurar que los resultados obtenidos será la verdadera medida de esta propiedad. Es importante que cada ítem del instrumento sea homogéneo en relación con las características a medir e indiscutiblemente la precisión debe ser un atributo que no puede faltar, pues un instrumento confiable debe ser capaz de reducir todo posible error implícito de la medición. A pesar de ello, toda medición tendrá un error que será resultado de diferentes factores como una validación inadecuada o condiciones externas bajo las que se realice la medición. Enfocando la confiabilidad en base al error, podemos decir que a mayor error existirá menor confiabilidad y viceversa. Existen varias formas de medir la confiabilidad. Entre las más conocidas tenemos la confiabilidad de reaplicación de pruebas, que consiste en administrar 2 veces una misma prueba a un mismo grupo de sujetos en un intervalo de tiempo relativamente corto, no más de 3 meses de la otra medición, para obtener ciertos puntajes y correlacionarlos para conocer qué tan confiable será. Otro método es el de las versiones equivalentes, que busca determinar la confiabilidad de 2 o más pruebas que miden la misma propiedad. Para ello se preparan 2 versiones de la misma prueba y se aplican a la misma muestra de sujetos para obtener puntajes y correlacionarlos para conseguir el coeficiente de confiabilidad. Mientras este coeficiente sea más cercano a 1, será más confiable la prueba. Lamentablemente, estos 2 métodos resultan costosos, pues aplicar nuevamente los instrumentos a la misma muestra implica generar nuevos instrumentos, coordinar un lugar para aplicarlo y gastar tiempo adicional.
También podemos calcularlo a través de la consistencia interna para saber el grado de correlación entre cada uno de los ítems de una prueba. Si la correlación es positiva o como mínimo moderada, dicho instrumento será homogéneo. Existen diferentes procedimientos para estimar la consistencia interna, entre ellos tenemos Cuder-Richardson, llamado también fórmula 20, es el más conocido y busca a través del número de ítems que tiene el instrumento, la varianza total y la varianza de los ítems, lograr calcular este coeficiente. Es aplicable para las pruebas con ítems dicotómicos. Cronbach derivó a partir del modelo anterior una variante que permite estimar la consistencia interna de aquellas pruebas con ítems que se evalúan con escalas a través de números de ítems, la varianza total de la prueba y la suma de la varianza de cada ítem. De hecho, ambas fórmulas son muy parecidas, solo que la varianza individual de los ítems se representa de otra forma. El método de dos mitades consiste en dividir los ítems de la prueba en dos partes iguales, correlacionando las puntuaciones totales, multiplicando el coeficiente obtenido por 2 y dividirlo por el término 1 más la correlación de las dos mitades como lo expresa la fórmula. Normalmente, este método tiende a inflar ligeramente el coeficiente de confiabilidad. Hoyt es otra forma que consiste en aplicar el método de análisis de varianzas para estimar la confiabilidad de consistencia interna. Normalmente se puede decir que un instrumento con coeficiente de confiabilidad mayor a 0,81 será considerado muy alto, lo que le conferirá al instrumento la característica de confiable. Observando los dos proyectos de investigación que se están estudiando, se pudo notar que presentan ausencia en cuanto al análisis de confiabilidad. De hecho, solo se menciona que se realizó un estudio de validez, de resto no se muestra el cálculo para hallar el coeficiente de confiabilidad, ni se menciona que se aplicó ninguno de los métodos anteriores, lo que pone en duda la confiabilidad de los instrumentos que se aplicaron. Resulta interesante lo que hemos podido observar y es que sin ánimos de generalizar, durante la elaboración de las encuestas, los investigadores obvian este paso fundamental para verificar que los instrumentos han sido diseñados correctamente, o al menos no se preocupan por dar a conocer este cálculo a los lectores de su trabajo de investigación. El análisis de los datos consiste en un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones y comprobaciones que realizamos sobre los datos, con el fin de extraer significados relevantes con relación a un problema de investigación. Es por ello la importancia del análisis de los instrumentos puestos en práctica. Una vez que ya hemos concluido con la recolección, codificación y tabulación de los datos, sigue la etapa de análisis y luego de interpretación de los datos. Estas etapas se encuentran estrechamente ligadas, por lo cual suelen confundírseles. ¿Pero qué es el análisis? El análisis consiste en separar los elementos básicos de la información y examinarlos, con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en la investigación. El análisis debe estar orientado a probar la hipótesis. Por otra parte, ¿qué es la interpretación? Es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. La interpretación da un significado más general a los referentes empíricos investigados, relacionándolos con los conocimientos considerados en el planteamiento del problema y en el marco teórico y conceptual de referencia. Ambas etapas se aplican con la finalidad de extraer conclusiones en función del problema, las variables, la formulación de la hipótesis y el marco teórico elaborado por el investigador. Ahora bien, el análisis requiere efectuar un plan previo, es decir, un plan de análisis. Las dos categorías más amplias y más comunes para ello son el análisis cuantitativo y cualitativo. Para que estemos en el mismo contexto, les explico. Con el análisis cualitativo, los datos no se describen a través de valores numéricos o patrones, sino a través del uso de contexto descriptivo, es decir, de texto. Este análisis se resume en tres principios básicos: observar, coleccionar y pensar. ¿En qué? En el objeto en estudio. ¿Y a qué nos referimos con el análisis cuantitativo? De una manera sencilla, si la interpretación de los datos cuantitativos se pudiera resumir en una palabra, y realmente no se puede, esa palabra sería numérica. La manera de cuantificar los datos obtenidos en nuestro estudio nos dará la pauta de hacia qué rumbo dirigirse. De ahí la importancia de su correcto análisis para poder demostrar si estamos en lo correcto o no en la hipótesis planteada. La investigación cuantitativa es aquella que genera datos numéricos o estadísticos para cuantificar opiniones, comportamientos o cualquier variable que se haya definido para ser objeto de estudio.
pudiéndose clasificar estos datos como discretos, números enteros prácticamente, o continuos, que es un flujo constante de los valores posibles de las variables, aunque suelen redondearse a un entero. Una vez recopilados los datos, es muy importante que tengamos en cuenta al analizar los datos, ya sea de cuestionarios, entrevistas, plantillas o cualquier instrumento aplicado, que se comience siempre desde su objetivo de investigación, es decir, la razón por la que se realizó el análisis en primer lugar. Para ello, debemos aplicar verificación y edición de cuestionarios aceptables. Cada cuestionario tendrá una etapa de revisión en donde se verificarán los datos obtenidos, es decir, que estén bien contestados, mirar en base a las respuestas dadas si éstas fueron bien comprendidas, que los elementos de la muestra sean los que hayan contestado la encuesta, entre otros. Para tal fin, el porcentaje de cuestionarios defectuosos permitidos será del 5% del total. En caso de que el porcentaje sea mayor a este 5%, se enviarán nuevamente a trabajo de campo y se volverán a formular los cuestionarios. Existe también la edición y depuración de datos. Los datos a procesar tendrán legibilidad, que se puedan entender con facilidad. Tendrán consistencia, que estén acordes a los objetivos del estudio, y exactitud, ya que se evaluarán de acuerdo a una serie de parámetros para verificar si fueron obtenidos con honestidad por los encuestadores. El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas para darle tratamiento a los resultados obtenidos. Pero, ¿cómo analizamos esos datos? Existen diversas herramientas. Entre ellas tenemos las herramientas estadísticas, como lo son la tabulación cruzada, que consiste en identificar una relación entre variables describiendo dos o más variables en forma simultánea y dar como resultado tablas que reflejan la distribución conjunta de las variables con un número limitado de categoría o valores distintivos. Están las herramientas de estadística inferencial, que son aquellas pruebas chi-cuadrado para probar la significancia estadística que hay entre la relación de variables. Los procedimientos de análisis de relación, que son las regresiones para verificar el grado de dependencia y relación entre variables. Y los procedimientos generales de análisis, que no son más que gráficos estadísticos para evaluar proporciones, histogramas de frecuencia, pruebas de hipótesis para evaluar a las mismas, entre otras. ¿Y cuáles son los beneficios de la interpretación y análisis de datos? Como ya sabemos, el objetivo de la recopilación e interpretación es adquirir información útil y utilizable y tomar las decisiones más informadas posibles. El análisis e interpretación de los datos, independientemente del método y del estado, ya sea cualitativo o cuantitativo, puede incluir las siguientes características: identificación de datos y explicación, comparación y contraste de datos, identificación de datos atípicos, predicciones futuras. El análisis e interpretación de datos al final ayuda a mejorar los procesos e identificar nuevos problemas, y con estos lograr obtener el conocimiento que se estaba buscando y darle respuesta a los objetivos planteados. Echémosles un vistazo a una de las tesis que han venido utilizando mis compañeros para su explicación. Para darle cumplimiento a su primera fase de la investigación, la ingeniero implementó un análisis cualitativo, donde hizo uso de la observación directa, entrevistas no estructuradas y charlas informativas al personal, teniendo como resultado el cumplimiento al objetivo específico 1 y 2 de su investigación, los cuales proponían diagnosticar la situación interna y externa actual en el servicio de seguridad electrónica en la empresa Cepricet Compañía Anónima. De allí, obtuvo como resultado cuántas consolas de monitoreo actualizada poseía la empresa. Obtuvo también que la empresa contaba con técnicos especializados, que cuentan con canales para la comunicación directa con los cuerpos de seguridad del Estado, que poseen áreas de descanso para sus trabajadores, entre otros. Con esto, damos por culminada nuestra exposición sobre instrumentos y técnicas para la recolección de datos. Aquí les dejamos un pequeño resumen sobre el tema.
Esperamos haya sido de gran provecho para ustedes y que como futuros profesionales sirva para la ejecución de sus trabajos de aplicación profesional. Agradecemos la iniciativa del ingeniero Rigoberto Angarita, docente y padrino, y con la disposición de ustedes para ver este video. Esperamos dejen sus comentarios y si les gusta, denle like.